Hola mis hermanos, el día de hoy me encuentro con el poeta Luis Vicente de Aguinaga. En el 2003 ganó el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, en el 2004 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes, en el 2005 el Premio Nacional de Ensayo Joven José Vasconcelos y en el 2019 la medalla Huicarame al Mérito Poético de las Lenguas de América. Bienvenido, maestro Aguinaba, a Divagaciones Libertinas. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación y pues a la orden. Gracias, Guillermo, por invitarme. Maestro, ¿será posible que nos cuente sobre sus inicios en la poesía, el primer poema que usted leyó, que lo impactó y el proceso que lo llevó a ser poeta? Con gusto. Fíjate que me cuesta trabajo recobrar en la memoria el recuerdo del primer poema que haya leído o del primer poema que me haya impresionado, al menos tanto como para convertirme en lector de poesía, cosa que ocurrió, aunque no sé muy bien a partir de qué. Eh, es decir, puedo situar en mi memoria recuerdos de algunos poemas y de algunos libros, pero que los leí ya, digamos, pues ya un poco con el motor en marcha, ¿no? Cuando ya por lo menos estaba aficionándome a la lectura y quizá ya estaba incluso escribiendo poemas. Todo esto debe haber sucedido, mm, digamos, en la etapa ya decisiva cuando yo tenía 14 años. Eh, Porque el día que cumplí 15 escribí un poema por primera vez. Entonces, digamos, la pregunta que tú me haces, sin duda tendría que remitirme al año anterior como mínimo. El problema es que no sé muy bien, no sé muy bien qué andaba yo leyendo. Me imagino que muchas cosas, porque en ese momento ya era yo un lector bastante activo y me temo que muy desordenado. Es decir, eh, era un lector bastante caótico y la verdad es que no he dejado de serlo. Me ha tomado muchos años reconocerlo y me ha tomado unos años más admitir que así está bien y que no hay ningún problema, ¿no? Es decir, ese desorden original de la lectura que, pues en cierto modo, le impide a uno situar con claridad determinadas experiencias como lector, pero que pues resulta ser la mecánica normal eh, digamos, para los lectores de mi especie, ¿no? ¿Cómo elige estos libros para leer? Dice que es desordenada, ¿le llama la atención un libro y lo lee o cómo funciona esta dinámica? Sí, fíjate que escarbando, por ejemplo, en aquellas experiencias como lector de, pues allá por los años 80 del siglo pasado, encuentro algunos objetos, algunos libros, revistas, pero también discos de canciones y creo que todos de alguna forma contribuyen a la definición de algunos intereses, de algunos gustos, de algunas aficiones. Mm, Por aquel entonces, cuando tenía yo 13, 14 años, y perdóname que me siga remitiendo a ese momento, pero creo que el ejemplo puede ser útil para responder
a esta pregunta, yo era muy aficionado, y lo sigo siendo, a los discos de rock y a las canciones de rock en general, eh, al menos como podían oírse en aquellas épocas en que no había internet y a veces conseguir un disco podía ser muy, muy difícil. Circulaban, por ejemplo, cassettes que grababa la gente en su casa, y a veces esos cassettes no tenían suficiente información, es decir, podía tener grabadas unas canciones, pero que tú no sabías de quiénes eran o de qué disco venían, ¿no? Y a veces pasaba también que en ciertas revistas o suplementos literarios, porque en aquella época creo que existían más suplementos en los periódicos y más páginas literarias que ahora, eh, Internet vino a modificar todas estas dinámicas de lectura y de relación de los lectores con los textos. Pues en aquel entonces mucho pasaba a través de medios impresos, había que conseguir periódicos y en los periódicos buscar las páginas literarias, los suplementos, o había que, si a uno le gustaban los discos, conseguir las grabaciones, pero a veces los discos en México no tenían las letras, a diferencia de los discos importados, entonces había que conseguir las letras y estaban en revistas que a veces transcribían o traducían letras. Era todo como muy, muy aleatorio, ¿no? Era muy difícil fiarse de la información que uno leía, porque pues luego ocurría que uno leía un poema y resultaba que no estaba bien transcrito o que se había publicado con erratas o que no era fácil encontrar los libros de ese poeta y entonces encontrar un libro se volvía muy, muy complicado. Evidentemente, pues no existían los PDFs ni la red en general. Entonces, creo que la experiencia de los lectores era un poco más parecida a una especie de safari por un territorio inexplorado, ¿no? Como un viaje de exploración, ¿verdad? Esto te lo comento porque sin duda mis maneras de leer todavía de hoy en día responden a los modos en que me hice lector en aquel entonces. Hoy todavía, digamos que me dejo guiar pues por una especie de intuición que yo mismo no sabría describir, que yo mismo no sabría explicar. Evidentemente, también en esto influye la edad. Ya dejé hace tiempo de ser un joven, ¿no? Hace bastante tiempo. Y uno con la edad se hace más dado a la relectura que a la lectura propiamente dicha. Es decir, el concepto de lectura se va pareciendo cada vez más al de relectura. Muchas veces uno lee, o bien volviendo a leer cosas que ya leyó antes, o bien enriqueciendo y reforzando aquello que ya leyó, ¿no? Es decir, buscando materiales que de una u otra forma estén relacionados con eso que uno leyó y que busca de algún modo iluminar o enriquecer, ¿no? Esto da como resultado, entre otras cosas, que lo que yo hago para leer por gusto también me sirve en mi trabajo como profesor y como ensayista, que está muy basado precisamente en la relectura y en lo que podría llamarse algo así como lectura de refuerzo, es decir,
aquellas lecturas que están en el entorno de un texto y que uno trata de ordenar para entender mejor algún punto de un texto que ha leído y que quiere eh, disfrutar más o entender mejor, pues por la razón que sea. ¿Tiene algún autor preferido o en el momento que esté, el momento actual en que esté leyendo ahora? Bueno, más o menos. Es que digo más o menos porque muchas son aficiones, como te digo, aficiones viejas que vengo arrastrando, pero en parte por mis clases, en parte eh, por los ensayos y artículos que escribo, en parte pues por lo que uno ve venir en el horizonte pues de lo que se va a hablar el año que viene, de lo que se va a hablar en los años que siguen, etcétera. Por ejemplo, estoy releyendo mucho a López Velarde estos días. Eh, y como te digo, las razones son distintas. Por un lado, que me encanta López Velarde, que desde hace unos años terminé de engancharme en la lectura y en el conocimiento de este poeta. Luego, porque el año que viene se cumplen 100 años de la muerte de López Velarde. López Velarde murió no solo el mismo año, sino el mismo mes que se publicó La Suave Patria, que es un poema, pues, significativo y hasta cierto punto incluso problemático dentro de la tradición mexicana del siglo XX. Y es también un poema problemático dentro de la obra de López Velarde, que no necesariamente era un poeta así como en La Suave Patria fue. Entonces, eh, terminó escribiendo y además haciéndose famoso por un poema que no es normal dentro de su obra. Eh, y además está el hecho, pues, de que, entre otras cosas, soy profesor de poesía mexicana en la universidad. Y entonces, pues por uno u otro motivo, siempre hay que volver, no solo a López Velarde, sino al entorno de López Velarde, a los poetas de su época. eh, y uno se las acaba ingeniando para que pues todos los arroyos y los ríos acaben desembocando en ese mismo mar, ¿no? Entonces, ahorita ando un poco en esos rumbos, aunque, por ejemplo, para un estudio que estoy escribiendo, pues te puedo comentar que los libros de López Velarde solo son una parte de lo que estoy leyendo. Es decir, López Velarde tiene que ver, pero tengo a otros 7 u 8 poetas en torno a eso, ¿no? Poetas quizás menos conocidos, como Rafael López, como Amando J. de Alba, Francisco González León, Manuel Martínez Valadez, poetas que quizá hoy no le dicen mucho, cuyos nombres no tienen mucho significado hoy en día para los lectores, pero que lo tuvieron en otro momento, un momento cada vez más distante, hace ya 100 años en realidad de esto que te estoy diciendo, pero que digamos, orbitaron en torno a problemas o a cuestiones de pensamiento y de sensibilidad que dieron lugar a lo que hoy en día entendemos que es la tradición poética mexicana del siglo XX. Simplemente la noción misma de país, la noción misma de patria, eh, la relación de los poetas con el paisaje, la relación de los poetas
con sus propias ciudades y entornos vitales. Eh, la relación de los poetas con los temas de la intimidad, ¿no? Eh, el dolor físico, el sexo y en general muchos asuntos que no han desaparecido del orden de intereses de la poesía y que sin duda no desaparecerán nunca, o si desaparecen algún día tendrán que pasar muchas cosas, ¿no? Entonces de pronto, aunque parezcan poetas de hace 1000 años, pues luego resulta que se interesaban y en muchos casos incluso se preocupaban por cosas que siguen interesándonos y preocupándonos ahora. Sí, como en el caso de Suave Patria, pudiera sacar unas cosas muy actuales, ¿no? Como está viviendo nuestro país. Por supuesto, la violencia, por ejemplo, ¿no? Bueno, La relación de aquellos poetas con la violencia era, si no igual, sí, digamos, semejante o que se puede poner en paralelo a la de nuestro tiempo, ¿no? Pues eran poetas de la época de la revolución, pero a veces uno se engaña diciendo la revolución como muchos seguimos pensando en la revolución en términos un poco idealizados, que son los del discurso oficial de tantos años de gobiernos post-revolucionarios, que nos enseñaron a pensar en la revolución casi en términos de un pacto amigable, ¿no? Cuando en realidad supuso la normalización de la violencia, la expulsión de poblaciones enteras de sus localidades, las migraciones internas dentro de México hacia las ciudades y con ello el aceleramiento de la industrialización y de otros procesos que habían comenzado en el siglo XIX, pero a otra velocidad, ¿no? Y por supuesto, el planteamiento de ciertos dilemas morales tan elementales como a quién darle la razón, si el mismo que da también quita, si el mismo que mata también protege, si el mismo que vende también roba, ¿no? O sea, esos dilemas ya estaban en la poesía mexicana hace 100 años y, y creo que hay muchas razones para seguirse interesando por ellos. sí, en su momento puede ser complicado el saber, como dice, eh, todo el contexto y saber la verdad de hacia quién es el bueno en cierto sentido, a quién hay que apostar. Y pues resulta en el presente actual, ¿no? También de repente parece confuso a quién creerle, a quién no. Y pues creo que el mismo tiempo es el que va dando la razón o nos va poniendo a cada uno en su lugar. Y pues bueno, es un proceso que siempre será así. Maestro, volviendo a su proceso creativo, ¿recuerda su primer poema en qué fue inspirado? ¿Fue muy trabajado o solo surgió de un amor pasajero? No, fíjate, curiosamente no fue un poema romántico, sentimental. Eh, sí lo recuerdo. Fíjate que por ahí en un ensayo que publiqué hace unos pocos años, que se llama Reunión de Amigos, mm, relaté un poco ese episodio que involucra a un muy buen amigo que cuando yo tenía 14 años y que yo ya andaba leyendo, digamos, libros adultos, no ya
los libros que leí antes, ¿no? Sino que ya estaba leyendo, pues no sé, ¿no? Lo mismo a Edgar Allan Poe que a Borges y a José Agustín, y era toda una revoltura. eh, y hablando de libros, retomé la amistad con un vecino, muy, muy querido amigo, que pues que ya había sido, digamos, mi amigo en años infantiles, ¿no? Ujú. Pero de alguna forma como que actualizamos la amistad en un momento dado a partir de la lectura y del rock también, ¿no? Ya en la adolescencia. eh, él es un poco mayor que yo, unos años mayor que yo. Y un día hizo algo, pues que me dejó literalmente con los ojos cuadrados, que fue eh, abrir el coche que él manejaba, porque él ya manejaba un viejo Volkswagen, y abrió el coche y de la parte de atrás, ¿no? De esta especie de cabinita que tienen los bochos en la parte trasera, sacó un cuaderno escolar, y me dijo, mira, y empezó a leerme algo que él había escrito. Y entonces, eh, pues fue una revelación, ¿no? Pues que los que escribieran cosas no fueran señores y señoras invisibles a los que uno conocía por sus libros, sino un cuate tuyo, un camarada y un amigo, un vecino, con el que jugabas fútbol y fumabas cigarros y ibas a la tienda y de pronto escribió un cuento, ¿no? Y supongo que eso me impresionó a tal grado que ayudó, digamos, a precipitarse algo que ya estaba cocinándose en mí, que era pues la vocación de escribir. Eh, y uno de esos días que regresa uno de la prepa a la 1 de la tarde ahí asoleado y desmañanado porque se tuvo que levantar a las 5:30 de la mañana. Así en ese estado como a medio camino entre estar despierto y estar dormido. Llegué a mi casa y acostado en el piso, me acostaba yo boca abajo en el piso de mi cuarto. Era un hábito extraño que tenía, en vez de acostarme en la cama, me acostaba en el suelo. Y, y ahí leía o veía revistas y ese día escribí. Ese día yo cumplía 15 años, ¿no? Entonces, pues lo recuerdo con claridad, con fecha y año y todo, ¿no? Eh, y era una especie de visión que el poema describía, en que alguien que estaba como en una playa, como en estas playas del Pacífico mexicano en que las montañas de la sierra llegan hasta la orilla del mar. Ujú. Y como que está alguien en la orilla de la playa viendo subir hacia lo alto de una pequeña montaña al borde del mar a una mujer que resulta ser su madre que va escalando esa colina hasta una especie de cruz o de santuario que hay arriba del cerro. Y ese era, digamos, esa era la imagen que estaba detrás de aquel primer poema que escribí. La de alguien que está viendo a esa mujer que sube por la colina para llegar hasta esa cruz, hasta ese santuario que está ahí arriba. ¿Por qué escribí eso? No, no tengo la menor idea, ¿no? No sé, no descarto incluso que algo hubiera en común con otra cosa que hubiera leído o incluso
con aquel texto que mi amigo me leyó, porque no recuerdo de qué se trataba lo que él me leyó esa vez. Y también recuerdo que estaba escrito como en una segunda persona en que pues la voz que se oye en el poema se dirige al personaje que está al borde de la playa viendo a la mujer que sube la montaña. Ni siquiera la montaña, pues el cerro, ¿no? Ujú. Eh, y ese era el tema, ¿no? Ese era el tema, no sé, tenía algo como de México profundo, para decirlo irónicamente, ¿no? O sea, era un poco pues este interrogante pues sobre los desposeídos, no sé cómo decirlo sin que suene a ridiculez, ¿no? Digamos, pues sobre los mexicanos pobres y un poco abandonados por la riqueza y por el poder, ¿no? Que se entregan ritualmente pues a deidades protectoras, a, a cristos, vírgenes y dioses de, del más allá, ¿no? Era un poco eso, no sé, nunca entendí muy bien por qué escribí eso. Ese fue su primer poema y a partir de ahí ya fue constante la escritura, descubrió que algo, Sí, algo- sí, aquellos primeros años fueron de mucho escribir con mucha frecuencia y curiosamente no tardé mucho, tal vez 1 o 2 años, en escribir también un primer artículo sobre literatura. Y también tenía yo, no sé, así 16, 17 años, en que también escribí un pequeño ensayo sobre poesía. Así que, pues estaba de alguna forma también cocinándose mi vocación como ensayista y como crítico literario y sin duda quizás también como profesor. Eh, Así que sí, digamos, empecé a escribir con bastante frecuencia eh, y además me gustaba hacer como ediciones artesanales, ¿no? O sea, tomaba hojas de papel que me encontraba ahí más o menos abandonadas en mi casa, pues productos de papelería, por ejemplo, de los negocios que había tenido mi papá, y me encontraba papel y lo usaba para escribir ahí a máquina los poemas y luego doblarlos y darles un aspecto de pequeños libros y no sé, como que tenía esa vocación también un poco manual de hacer libros, ¿no? Entre comillas, ¿no? De hacer cuadernitos ingenuos seguramente, pero que ya correspondían pues a cierto amor por el papel impreso y por los libros en general, ¿no? de ahí a publicar su primer libro, ¿qué proceso le llevó a escoger ciertos poemas o escribirlos pensados en un solo libro? ¿O cómo fue ese proceso? Sí, yo tenía en la prepa, como en tercero de prepa, como maestro de temas que no eran muy literarios, como de temas de análisis del discurso y cosas que nos enseñaban entonces en las áreas de humanidades de la prepa de la UDG. Tenía como maestro a Marco Aurelio Larios, el cuentista y novelista Marco Aurelio Larios. Y pues Marco empezó a darse cuenta que yo escribía y empezó a leer. Y curiosamente, él no expresó ninguna opinión sobre lo que yo escribía, sino que me puso en contacto con Raúl Bañuelos. Y me dijo,
pues tengo un amigo que da un taller, y quiero que lo conozcas. Y entonces un día fui a hablar con Raúl Bañuelos, a quien por lo demás yo ya había conocido haciéndole una pequeña entrevista para un programa de radio que Marco concibió y que Marco producía. Eh, y entonces Raúl me dijo, vente al taller, sí, sí, sí te admito, ¿no? Y entonces empecé a hacerme la pinta los sábados de la prepa para ir al taller de Raúl Bañuelos. Todavía no sé cómo pasé mis materias de aquellos semestres, porque la verdad es que sí estudié una prepa un poco accidentada y de pronto no iba. Y yendo al taller de Raúl, pues empecé a escribir con un poco más de conciencia de lo que estaba haciendo, mm, a conocer a otros poetas, a leer con más detenimiento y con más rigor a los poetas que Raúl nos iba presentando, porque el taller de Raúl pues era en gran medida un taller de lectura, ¿no? Y de comentario de poesía. Y entonces empecé a enterarme de que existían, pues, por ejemplo, los concursos literarios, ¿no? Y empecé a concebir también este deseo de tener un libro, de hacer un libro, ¿no? Que como te digo, pues ya formaba parte de mis ambiciones cuando yo mismo elaboraba estas especies de ediciones artesanales con mi propia máquina de escribir y papeles que me iba encontrando por ahí. Y entonces como para 1988, yo creo, cuando yo andaba por ahí cerca de los 17 años, hice un primer libro, es decir, así, escrito a máquina, reuní mis poemas y les di un orden, un libro que se llamaba Noctambulario. Pero era un libro bastante grueso porque no me resignaba yo a la idea de desechar muchos de los poemas que había escrito y como que se iban acumulando y más bien los ordené, más que desechar cosas, las acomodé. Y, y llegado el momento lo envié a un concurso, que no gané, por supuesto. Eh, ese año el ganador del concurso fue el poeta Luis Medina Gutiérrez, Mm. quien con el tiempo, bueno, eh, se convirtió en un buen amigo y además colega en la universidad. Eh, Era el premio de poesía joven de México Elías Nandino. Mm. Y ese año Luis lo ganó. Y yo tenía ahí mi libro, evidentemente decepcionado de no haber ganado yo, sin cobrar todavía la debida conciencia de lo que le faltaba a mi libro, de lo que no estaba del todo bien o ni siquiera pasablemente bien hecho. Y otros dos maestros, influyeron mucho en que una parte de ese libro se publicara en un pequeño cuaderno. Esos dos maestros, además, son hermanos. Uno es el historiador y crítico de arte Arturo Camacho, y el otro es su hermano, el editor, impresor y maestro de muchas generaciones en la Universidad de Guadalajara, Heriberto Camacho. Y entonces, Arturo Camacho era profesor de mi novia, eh, que siguió siendo con los años mi novia y desde hace ya un tiempo es mi esposa, además, tenemos dos hijos. Ya desde entonces andábamos juntos. Y Arturo
le dijo a Teresa en una clase de edición que había también ahí en las áreas de humanidades de la UDG, le dijo, ¿no te gustaría que hiciéramos un librito? Y le sugirió que fuera con poemas míos, porque Arturo se había dado cuenta que yo escribía poemas. Y entonces, pues Teresa le dijo, sí, pues Luis Vicente escribió este libro. Y Arturo vio aquel mamotreto, ¿no? Pues no sé, eran 100 páginas o cuánto era. Y le dijo, sí, bueno, pero escribir digamos, editar un libro de este volumen es muy costoso y muy complicado. ¿Qué tal si Luis Vicente hace una selección de esos poemas y editamos nada más una parte? Y entonces ahí sí yo reduje el libro a, a muy pocas páginas y empezó el proceso de hacer un librito pues que es este, mira. Y lo hicimos todo a mano, bueno, hicimos una cantidad reducida de ejemplares, se hicieron 150 ejemplares. Y Arturo, de hecho, nos consiguió, eh, es que tiene como un protector de plástico ahí, una camisita. Y Arturo consiguió que un gran pintor jalisciense, que con el tiempo murió, el pintor Javier Campos Cabello, hiciera unos dibujos o le pasara unas tintas y, y se ilustró la plaquette con aquellos materiales de Javier Campos Cabello, pues que, por supuesto, ennoblecen y esclarecen tremendamente esta pequeña edición que no es más que el libro de un principiante y que, pues evidentemente yo como poeta no estaba a la altura de lo que Javier era como artista plástico. Y además también tiene un dibujo que es un retrato que me hizo otro gran artista plástico que era Alfredo Sánchez Larrauri, un excelente dibujante, eh, bastantes años mayor que yo, amigo de mi padre, a quien yo traté en algunas reuniones y que un día, ahí de madrugada en una noche de Año Nuevo, me dibujó. Y entonces yo conservé siempre con mucho afecto ese dibujo. De hecho, conservo también uno que hizo de mi papá, que está aquí atrás de mí, que no sé si se alcance a ver, esa misma noche. Y entonces el dibujo de Alfredo Sánchez Larrauri y las tintas de Javier Campos Cabello, pues son lo más rescatable de aquel librito, ¿no? que, bueno, obviamente a mí me inspira mucha ternura y cariño. Nunca he negado que escribí ese libro, aunque sé que literariamente no es ni mucho menos lo que hoy reconocería como propio, lo que hoy aceptaría haber escrito, ¿no? Esos poemas que junto ahí tenían un hilo conductor, algo en común, o fueron poemas sueltos que fueron surgiendo durante el tiempo. Sí tenían un hilo conductor, pero que yo básicamente le di a los poemas eh, ya estando escritos, ¿no? Digamos, sobre una buena parte del libro ya hecha, que era el tema de la noche y la caminata nocturna, ¿no? Por eso el librito se llama Noctambulario. Eh, y escribí unas pequeñas prosas que de alguna forma iban marcando la evolución de la lectura, que son estas prositas al pie de algunas páginas. Digo, no creo que se alcancen a leer, pero tipográficamente están así como pequeños prólogos a cada sección del librito, ¿no?
Aquí cuando va a empezar la otra sección está otra prosita. Y entonces tenía yo, digamos, esa idea del libro así casi hermético, ¿no? Como de un libro muy cerrado, con un comienzo, un final y un desarrollo, que es una idea que con el tiempo fui desechando porque me parecía demasiado maniática y ya de por sí yo soy muy maniático escribiendo y decía, y aparte tener que darles una coherencia temática y dije yo, no, bueno, ya es imponerse demasiadas obligaciones, ¿no?